Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto una vez más verles por este medio. Bueno, pues vamos a hoy a tener un estudio acerca de toda esta situación que está pasando hoy día, acerca de lo que es el Día de Muertos, que todo se origina precisamente en base a lo que es la muerte. Es un ritual que se está conmemorando no solo acá en México, sino en muchos países. De hecho, se ha venido haciendo a lo largo de muchas culturas, a lo largo de muchos tiempos, se ha venido haciendo esto, que no es otra cosa más que un culto a la muerte. Y de ahí pues que es la necesidad de poder aprender acerca de eso, porque nosotros como creyentes, a veces viene la pregunta, bueno, ¿tenemos que celebrar todo esto o no lo tenemos que celebrar? De hecho, por acá les va a aparecer el link donde ya habíamos hablado acerca de lo que era el Halloween, pero no habíamos entrado a lo que era el asunto del Día de Muertos. Y hoy precisamente vamos a hacerlo en dos clases, en dos enseñanzas para que no sea tan pesado. Vamos empezando a hablar acerca de lo que es la muerte. Vamos a hablar qué es esta persona, ¿verdad? Porque últimamente acá, bueno, más en México, se ha ido agudizando este asunto de lo que es el Día de Muertos, el Día de la Muerte, y hoy día incluso hasta se hacen desfiles, carnavales. ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha ido agudizando esto? Precisamente por lo que vamos a ver hoy a través de esta enseñanza, hoy en la primera parte, después les voy a compartir la segunda parte. Bueno, vamos a entrar a lo que es la muerte. ¿Qué es la muerte? Bueno, en muchas culturas siempre se ha celebrado a la muerte, se le ha dado un honor, un reconocimiento. De hecho, en muchas culturas es un dios, ¿verdad? Por ejemplo, Azrael es para los judíos y musulmanes, Yunquilim para los mayas, Alaxmin, Ranuca, Lama para los hindús, Amit, Sokar para los egipcios, Dios Peter, Pebrus, Plutón para los romanos, Emma para los japoneses, Erlik para los turcos, Pomore, Ira para los irlandeses, Supai para los incas, San la Muerte para América del Sur, Hades para los griegos, Damtar para los mesopotámicos, Moiras para los bálticos, Metlantecuhtli para los mexicas, zapotecas y mixtecas. Entonces vemos cómo a lo largo de diferentes culturas y de diferentes tiempos se ha ido celebrando precisamente este ser, incluso dándole honor, reconocimientos. ¿Para qué? Precisamente, ¿por qué? Más bien la pregunta es, ¿por qué se ha hecho todo esto? La Biblia no lo especifica, Dios no lo pide. Entonces, ¿por qué es que se ha venido haciendo todo ese tipo de situación? Bueno, vamos a ver precisamente a través de estas clases, vamos a ver acerca de todo ese tipo de situación. Y lo primero que veamos quiero que veamos acerca de esto es, ¿quién es, quién es o qué es la muerte? O sea, ¿quién es o qué es la muerte? Porque muchos pensamos, ¿verdad? Que pues es ahí una calavera que tiene alguna cachucha negra, que trae una guadaña. Y bueno, mucha gente lo ha representado, incluso muchos hasta dicen que lo han visto o la han visto. Es femenino, masculino. ¿Qué es esto? Vamos a entrar a esa pregunta. ¿Quién es o qué es la muerte y sus manifestaciones en la Biblia? Bueno, la muerte son diferentes seres que Dios ha usado en ciertas ocasiones para que operen en su voluntad, en la voluntad de Dios. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Ahí en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 23, nos habla del ángel exterminador. Del ángel, no les voy a poner la cita, pero ustedes búsquenlo ahí en sus Biblias o bien búsquenlo en sus dispositivos móviles, pero nos habla precisamente del ángel exterminador. ¿Cómo es que precisamente este ángel era un ángel? Fíjense, la nueva versión internacional nos habla acerca de este ser y dice así: cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel de los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre a las casas de ustedes y los hiera. Fíjense cómo Dios le dice al pueblo de Israel que en ese momento iban también a celebrar la Pascua. Por un lado, estaban muriendo, en este caso, los primogénitos egipcios, a través de este ángel que aquí lo llama el ángel
exterminador. Fíjense, yo hasta cuando oí esta palabra de exterminador me acordé de la película esta del exterminador, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver. Entonces, pero aquí el asunto es ese, o sea, cómo la Biblia lo llama el exterminador, el heridor, el destructor. La Biblia le pone, bueno, las diferentes traducciones que hay para este ser. Es un ser. No necesariamente tiene que ser un ángel. Puede ser cualquier ser. A veces cuando hablamos de algo espiritual o de seres espirituales, luego lo compaginamos, lo unimos con ángeles. No necesariamente son ángeles, son seres. Dios no solamente creó ángeles, creó muchos seres, igual a lo mejor parecidos a nosotros, a lo mejor muy diferentes a nosotros, a lo mejor, bueno, la Biblia nos habla de ahí de 4 seres vivientes que hay en el Apocalipsis, pues nos habla de muchos seres. Es decir, entonces no nada más nos hagamos de la idea que en el cielo, en la presencia de Dios, allá en el trono de Dios nada más hay puros ángeles. No, hay muchos seres, porque Dios creó a muchos seres. Dentro de esos seres nos creó a nosotros, obviamente, y bueno, nosotros somos los humanos, pero hay demás seres. Ahora bien, ese ser espiritual, lo que sí es que es un ser espiritual, dice aquí que operó precisamente en el Éxodo, cuando el Señor mandó aquí a plaga, la última plaga, cuando ya el Señor iba a sacar ya al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, mientras los judíos celebraban la Pascua a través de ese cordero que cocían con hierbas amargas y el pan sin levadura, mientras esa misma sangre de ese cordero les dijo el Señor a través de Moisés que la pusieran en los dinteles, es decir, en los postes, afuera, ¿verdad?, de las casas de ellos, para que ese ser exterminador no entrara y matara, en este caso, a los hijos que eran primogénitos de ese hogar. Dios lo libró a través de esa sangre, que hoy día precisamente eso nos habla de la sangre de Cristo, que el Señor nos libra a nosotros de la muerte y de todo ser que quiera entrar al hogar a través de la sangre de Cristo. Bueno, entonces aquí nos habla pues de este ser llamado el exterminador en esta versión, en otros nos habla el heridor, en otros nos habla acerca del destructor. Es un ser que entró, pero fíjese cómo también ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 12 nos habla también que incluso Dios mismo se interpreta como la muerte. En el Éxodo 12:12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Fíjense, cómo Jehová está diciendo que él mismo va a pasar. ¿De qué nos habla esto? Bueno, ¿era Dios o era un ser? ¿O era un ángel? ¿Qué era entonces lo que exterminó a esos, a esos primogénitos? Bueno, era precisamente ese ser destructor, pero cuando habla la palabra y dice que yo mismo pasaré, quiere decir que habla precisamente de la autoridad que Dios le confiere a estos seres de muerte. Dios mismo le confiere tanta autoridad que incluso se representa a sí mismo, ¿verdad? Es como cuando alguien, perdón, alguien envía un representante y dice, bueno, no voy a ir yo, pero va a ir mi representante, pero es como si yo fuera, trátalo como si yo fuera, respétalo como si yo fuera, etcétera, ¿no? Algo así pasaba en esa situación, pero fíjese cómo está, el mismo Jehová dice que él dijo, ¿verdad? Yo mismo pasaré, o sea, él como heridor, pero obviamente lo iba a desarrollar un ser que le iba a mandar, que en este caso era el destructor, el heridor, o bien como dice esta versión, el exterminador. Pueden ser varios seres. Por ejemplo, en el libro de Salmos, capítulo 78, verso 49, nos habla precisamente de eso. Salmos 78, 49 dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Fíjense entonces cómo nos habla que no solamente cuando Dios operaba en este tiempo, no solamente nos habla que era un ser o un ángel, no, sino que eran muchos ángeles, muchos seres que podían operar en un momento determinado como un ángel de muerte, como un ser de muerte, como un ser enviado para matar a esas personas o a los que iban a entrar a ese juicio divino. Entonces, dense cuenta pues cómo nos habla que no nada más es un ser, sino son muchos seres los que en un momento determinado ejecutan, en este caso, la orden de Dios como seres de muerte. Ahora bien, la muerte cuando también levantaron aquella serpiente, fíjense cómo, como decía, varias manifestaciones que hay en la Biblia, en este caso fue los primogénitos, como vimos en Éxodo, pero también nos habla también en Números que el Señor mandó un ser a matar a aquella gente,
esas serpientes venenosas, esas serpientes ardientes que llama la Biblia, pues eran otra cosa más que seres precisamente que estaban provocando muerte al pueblo, cuando el Señor dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce y todo el que mira a la serpiente de bronce, ese se curará o bien no le afectará ese veneno de esas serpientes. Esto nos habla también igual de Cristo, que fue levantado para que todos aquellos seres que atacan al creyente, que quieren eliminar al creyente, pues no puedan proceder, no pueda, ¿cómo se puede decir?, culminar su intención de matar a los hijos de Dios. Bueno, ahí también nos habla de seres de muerte. En Números también capítulo 16 nos habla cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron en contra de Moisés. Dijeron, ya basta de ti, ya estuvo suave, ya no queremos seguir más que tú nos estés gobernando, nosotros ahora vamos a ponernos a gobernar, ahora nosotros vamos a mandar, aquí vamos a hacer que nuestros chicharrones truenen, como se dice vulgarmente, como hoy día en muchas iglesias pasa, ¿verdad? Que cuántos lidercillos por ahí de repente se quieren levantar a derrocar al pastor, ¿no? Porque el pastor está mal, porque el pastor a lo mejor ya no funciona, porque mil cosas, ¿no? Pero el Señor manda un juicio a Coré y su séquito, y entonces mueren. En ese caso, murieron 14,700 por parte del destructor. Y eso lo dice ahí en Primera de Corintios. Obviamente nos habla en Números 16 acerca de esto, pero fíjese cómo hasta en el Nuevo Testamento también nos dice. En Primera de Corintios capítulo 10, verso 10, dice, no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Está hablando el apóstol Pablo y le está diciendo a la iglesia, en este caso a la iglesia de Corinto, le está diciendo, no murmuréis, ¿verdad? Porque esos que murmuraron allá en Número 16, allá en el desierto, murieron por causa de sus... ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que murmuran en contra sobre todo de los siervos o del propósito de Dios en la iglesia o en lo que se está haciendo, ellos también pueden acarrear sus vidas al destructor. Así que, hermanos, cuidado, aguas. No es buena la murmuración porque eso te puede traer consecuencias. Bueno, también nos habla ahí, por ejemplo, en Primera de Samuel 16, 19, que también a los de Bet-Semes, cuando se llevaron el arca del pacto, ¿se acuerdan? Cuando según ellos la habían robado, porque ellos decían que esa arca pues contenía el poder, ¿no? Ellos pensaban que Israel vencía y tenía el poder a través de ese artefacto. Entonces ellos lo veían como un artefacto, no lo veían como la presencia de Dios, como la Shekinah. No, ellos lo veían como un artefacto. Decían, si nosotros tenemos este artefacto con nosotros, vamos a ser también vencedores, vamos a ser poderosos. Pues ¿cuál? Para ellos les trajo muerte. Y dice ahí que murieron 50,070 hombres, los de Bet-Semes, por llevarse el arca. ¿Quién nos mató? Precisamente esos ángeles destructores. No especifica exactamente quién fue, sino fueron esos ángeles destructores, esos ángeles de muerte. También, por ejemplo, en el censo de David, ahí en segunda de Samuel 24, 16, nos habla cuando David peca delante de Dios y manda hacer un censo que el Señor no le había autorizado, que el Señor de antemano no quería, y entonces el Señor le pone 3 castigos. Uno de ellos era que Dios iba a pasar a matar a mucha gente y él escogió ese. Pero entonces, pues ahí también murieron muchos hombres, muchas personas. Dice ahí que pasó el ángel también destructor y mató a muchas personas. Fíjese qué tremendo. Es segunda de Samuel 24, 16, dice, y cuando el ángel extendió su mano, fíjense cómo fue un ser, sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Ahí fue cuando entonces David después va, como sabe, se entera que ahí fue donde se paró el ángel, donde ya no siguió destruyendo, matando a la gente. Ahí va y después compra ese terreno y ahí edifica un altar. El mismo David pidiéndole perdón a Dios por aquel pecado que había cometido y que lo hayan pagado esa cantidad de muertos que había habido en el pueblo del Señor. Ahora también nos habla, por ejemplo, el ángel de Jehová cuando también pasó ahí cuando estaba el rey Ezequías. Acuérdense que también Ezequías le pidió al Señor, dijo, Señor, líbrame, porque venían aquel ejército, hermano, tan terrible, tan tremendo, sobre Ezequías para aniquilarlo, ¿verdad? Para acabar con él y el pueblo de Israel. Y entonces el Señor le pide que lo libre, ahí en Segunda de Reyes 19:35. Segunda de Reyes 19:35 dice entonces que, voy a leerlo, 19:35 dice,
Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, fíjense cómo específico otra vez, el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo era cuerpos de muertos. Fíjense qué tremendo, cómo el ángel, ¿verdad? El Señor lo envió en auxilio a Ezequías, porque pues Ezequiel le pidió ayuda al Señor y el Señor se la envió, y a causa de ello, ese ángel vino a matar, fíjense cuántos, 185,000 personas en un momento, en un momento. No fue ni siquiera toda la noche. Esos seres de muerte son seres muy poderosos, son seres que de alguna manera quitan la vida, pero en fracción de segundos. O sea, no tienen por qué estar enterrándoles espadas a cada uno. No, no. O sea, en cuanto ellos van pasando, van llevando esa mortalidad a aquel lugar o que aquellos seres, a aquellas personas, perdón. Por eso es muy importante que entendamos que ¿quién es la muerte? Pues son seres espirituales, son seres que Dios envía, ya sea ángeles o bien seres de muerte que Dios envía para determinadas acciones. Y entonces, pues es lo que pasa. Ahí también en el libro de Hechos 12:23, fíjense ya ahora ya en el Nuevo Testamento, Hechos 12:23 dice, y al momento el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido por gusanos. Nos habla de Herodes. Fíjese cómo dice que el ángel del Señor, ¿verdad? Llegó y lo hirió, pero fíjese su muerte, ¿eh? Por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Fíjense qué terrible muerte es esta, ¿no? O sea, cómo tiene la facultad de operar en diferentes formas. En este caso, en el caso de Herodes, dice que lo hirieron de tal manera que incluso le saliera un gusano. Los mismos gusanos fueron comiéndose ahí en vida a Herodes. Eso está terrible, ¿no? Bueno, entonces estos seres de muerte, obviamente, hermanos, pues son seres que Dios envía o que Dios enviaba, pero aquí hay una situación. Llegó un punto en el que el diablo, Satanás, ese ser caído terrible, empezó a conjuntar esos seres también para hacerlos de él, para reclutarlos para él. Y entonces esos seres, junto con el diablo, formaron un imperio. Fíjense qué terrible está esto. Todo esto vino a causa de la caída del hombre. Cuando el hombre cae, el hombre peca, y en Génesis capítulo 3 dice que cuando comieron de aquel fruto que Dios les había dicho que no comieran, entonces en ese momento dice que pues murieron, aunque ahí precisamente la muerte no operó físicamente, porque muchos dicen, bueno, realmente entonces Dios no cumplió su palabra, o realmente no fue cierto lo que Dios les había dicho de que iban a morir, porque Adán y Eva siguieron viviendo. No habla de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Acuérdense que la palabra muerte, por cierto que no se los dije, pero bueno, la palabra muerte significa separación. La palabra muerte significa separación. Entonces, por eso, cuando Adán y Eva comen del fruto, mueren, hablando espiritualmente, dejan de tener ese contacto, esa comunión, esa relación, ese poder, esa autoridad que tenían delante de Dios, que Dios les había dado a causa de que estaban bajo obediencia, que estaban en un plan de sujeción. Entonces, en ese momento, cuando ellos pierden esa autoridad, pierden ese dominio, ese poder, ese estatus, automáticamente el diablo, como él fue el que los había engañado, como él fue el que los había de alguna manera hecho caer, toma la autoridad sobre Adán y Eva y sobre, en este caso, pues toda la humanidad, porque de Adán y Eva pues viene toda la humanidad. Entonces, ahí viene el enemigo y entonces forma un imperio. Miren, ahí lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21 y 22. Primera de Corintios, vamos a leerlo, capítulo 15, verso 21 y 22 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjense, como dice el apóstol, que por una persona, por un hombre, es decir, Adán, entró la muerte. Entonces la muerte empezó, repito, a formar ese imperio juntamente con el diablo, y entonces empezaron a operar ya, tanto el diablo como la muerte, empezaron a operar de una manera en la cual, pues ahora la muerte tiene autoridad, poder y potestad. Bueno, seguimos leyendo entonces Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el mismo pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces dice que el pecado entró por la muerte
la muerte entró por el pecado, perdón, y todos los hombres, dice, pasaron a muerte. Dice, entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense cómo dice que la muerte pasó a quienes, a todos los hombres. Entonces, en todos empezó a operar ya ese espíritu de muerte, empezó a operar en ellos. Por eso es que ahí precisamente en Romanos capítulo 5, verso 12, nos dice esto. Para Primera de Corintios, vamos a leer capítulo 15, versículo 21 y 22. Vamos a la lectura. Fíjense cómo también ahí nos habla precisamente acerca de lo que es la muerte. 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjense cómo dice en Adán, todos mueren, pero en Cristo serán vivificados. Entonces, ¿de qué nos habla esto precisamente? De que la muerte entró a causa del pecado, a causa de Adán, entró la muerte y de ahí se vino precisamente operando a toda la humanidad en todos los tiempos. Entonces, por eso el diablo formó precisamente ese imperio. Ahí en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 14, también nos lo dice, dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, también él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, el diablo formó un imperio, ¿verdad? A través con la muerte, y entonces empezó a operar el imperio de la muerte, el reino de la muerte. Eso es algo tremendo. ¿Por qué? Porque ya no solamente entonces la muerte operaba a causa de con Dios o operaba bajo la voluntad de Dios, sino que ahora la muerte empezó a operar en sí misma, bajo su propia voluntad. Y no solamente eso, sino que hizo un imperio, un reinado, precisamente es que es donde está el Hades o el Seol, ahí es donde opera la muerte, ahí es donde precisamente toda aquella gente es llevada, aquella gente que no fue en Cristo, se lo vamos a ver más adelante, es llevada precisamente a ese lugar del Hades o el Seol, a un lugar de tormento, a una llama, dice ahí la palabra cuando Jesús habló de aquel rico y Lázaro, dice que el rico despertó y estaba en una llama y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Entonces precisamente nos habla de esto, que la muerte formó un imperio juntamente con el diablo o el diablo con la muerte. Es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas se entremezclaron, se aliaron los dos y formaron un imperio. Esto es precisamente en este caso el Seol y el Hades. Entonces ahí es donde opera la muerte. Entonces la muerte ya no solamente es un espíritu, un ser, sino son muchos seres, son varios seres, espíritus que precisamente operan ahora también bajo el dominio o bajo la autoridad de este ser llamado muerte. Por eso de ahí entonces que la muerte ahora precisamente exija un culto, exija una veneración, exija una reverencia, una honra, y de ahí precisamente que haya esta festividad del Día de Muertos, que no es otra cosa más que una celebración a la muerte. Incluso este culto precisamente se ha hecho muy popular porque el culto a la Santa Muerte procede de un sincretismo entre ambas cosmogonías. Ambas reúnen la idea que la muerte no es el fin del mundo, sino una nueva vida que no se desarrollará aquí, sino se desarrolla obviamente cuando se pase ese umbral. Entonces, precisamente aquí vemos cómo hoy día esas personas, hay personas que celebran a la que le llaman la Santa Muerte, ¿no? Que no es otra cosa más que la muerte. Este ser que ahora tiene ese poder, esa autoridad, ese dominio, ese imperio, y que domina precisamente y es el que precisamente viene a tomar el control, en ese caso, de aquellos que no están bajo la gracia, bajo la bendición de parte de Dios. Por eso es que muchas veces las personas mueren de una manera inexplicable, o dicen, bueno, pero ¿por qué si estaba joven? O ¿por qué si de alguna manera incluso era un niño? ¿Por qué pasa esto y el otro? Precisamente porque son las maldiciones que operan en ese caso en la muerte. Y la muerte precisamente en base a eso puede operar, llevarse a personas. Por eso es importante, ¿verdad? Que no entendamos que no debemos honrar, no debemos darle culto a la muerte, sino todo lo contrario, debemos reprenderla en el nombre de Jesús, poner la sangre de Cristo de por medio, así como en el caso de aquellos hebreos que estaban allí en Egipto, estaban precisamente poniendo esa sangre en los dinteles de sus puertas para que la muerte no entrara. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver y entender
para que no la opere, la muerte no opere en nosotros y entonces pues, estemos ahí de alguna manera pues siendo absorbidos, incluso pues llevados por la misma muerte. Entonces esto lo vamos a ver más adelante cuando precisamente veamos a dónde van los muertos, porque precisamente todo esto viene ahí, ¿verdad? ¿Dónde van los muertos? Porque mucha gente dice, bueno, es que voy a honrar a mis muertos. Yo no estoy honrando a la muerte ni nada, ¿verdad? Pero de alguna manera, al estar honrando a los muertos, precisamente estás honrando a ese ser de muerte, a ese ser que está operando hoy día y que precisamente nosotros no tenemos nada que ver con ese ser. Es más, el Señor nos redimió de la ley del pecado y de la muerte, dice la palabra. Él nos redimió. Entonces, por eso necesitamos nosotros entender que este ser llamado muerte, que ahora ya, repito, forma un imperio juntamente con el diablo, pues no debe de operar en nuestra vida, no debemos dejar incluso que opere ese espíritu de muerte. Hemos oído testimonios como muchas personas, nosotros mismos hemos orado por gente que está ya operando un espíritu de muerte en ellos y cómo el Señor los ha librado, los ha guardado de ese espíritu, de ese ser, dándoles la vida. Bueno, entonces en este caso incluso, por ejemplo, como lo que pasó allí en Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1, le voy a dar lectura a Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1, cuando habla de Ezequías. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Fíjense, cómo la enfermedad también es un ser de muerte. Por eso nosotros no tenemos que permitir que la enfermedad opere en nosotros, porque esa enfermedad puede producir también muerte. Dice que Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Bueno, y ya después la Biblia nos habla que Ezequías, pues llegó al Señor, le pidió al Señor, fue a su casa, dijo, Señor, perdóname si te he fallado, mira, yo te pido que me des unos años más de vida, ayúdame y todo. Entonces dice que Isaías, el profeta, iba saliendo apenas en el patio cuando Dios le habla a Isaías otra vez y dice, regrésate y dile que le voy a dar unos más años de vida. Entonces Rey Isaías se regresa y dice, bueno, por cuanto te humillaste, por cuanto pediste al Señor, el Señor te va a dar más años de vida. ¿Y qué pasó? Que ese espíritu, ese ser de muerte, se fue. Entonces ya no pudo operar en Ezequías. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que les digo, no puede operar en aquellos que de alguna manera le piden a Dios que Dios tenga misericordia y que Dios vea, porque incluso Ezequiel le dice, mira, Señor, tú has visto cómo yo me he comportado, has visto mi proceder, que he sido de alguna manera una persona, pues buena, ¿verdad? Y entonces Dios ve eso y entonces regresa a Isaías precisamente diciéndole que no va a morir. Entonces, por eso, mis queridos, pues yo quiero invitarles a que esas celebraciones tengamos mucho cuidado, no participemos, no participes, como dice, le dijo el apóstol a Timoteo, no participes en pecados ajenos, consérvate puro, porque ese tipo de celebraciones, de tradiciones, pues de alguna manera afectan espiritualmente. Opera un espíritu de muerte, una sombra de muerte, cuando hay ese tipo precisamente de celebraciones. Entonces tengamos, cuando no caigamos en esos juegos del maligno, porque no es más otra cosa que es juegos del maligno. Bueno, para la segunda parte vamos a entrar a hablar acerca precisamente de los muertos, a dónde van los muertos, qué se puede hacer con los muertos, aquellos que ya fallecieron. Vamos a hablar de todo eso precisamente. Y entonces aquí paramos esta primer parte de esta enseñanza del Día de Muertos, y en este caso lo que es la celebración, culto, veneración a la muerte. Bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Bendiciones.